Hola, continuando con la fisiopatología del sistema renal, corresponde una rapidísima revisión de enfermedad renal crónica, como continuación e instauración de la lesión renal aguda. Ya sabemos que el número de nefronas funcionales es lo que determina la tasa de filtración glomerular. Sucede que al disminuir el número de nefronas, ya sea por el motivo que sea, vamos a tener al inicio una hiperfiltración adaptativa a nivel de glomérulo, lo cual se va a manifestar como un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que probablemente revisaron en su curso de fisiología como parte de la clase de fisiología renal y además de fisiología cardiovascular, y aumento de permeabilidad glomerular. El aumento en la tasa, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona nos va a aumentar de manera transitoria la tasa de filtración glomerular de cada sistema de nefronas por aparte. Sin embargo, esto va a generar, junto con la alteración en la filtración de las proteínas y macromoléculas, que la compensación inicial se transforme en inflamación de tipo nefrotóxica y además que ocurra remodelación de los tejidos renales, lo cual va a ocasionar fibrosis túbulo-intersticial y un fenómeno que se conoce como glomerulosclerosis focal segmentaria. Y esto se va a traducir ya en el componente crónico de la enfermedad renal como una disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular, una disminución en la producción o el gasto urinario y en la aparición de complicaciones sistémicas de la enfermedad renal. ¿Cuáles son las complicaciones sistémicas? Podemos mencionar algunas. Trastornos en el balance del sodio, que se traducen como retención de sodio y de agua. Trastornos en la eliminación del potasio, que se traducen como hipercalemia. Trastornos en el buffer o compensación del ácido que se produce a nivel del riñón. Entonces, al disminuir la excreción ácida, puede haber la aparición de acidosis metabólica de origen renal. Vamos a tener trastornos en el balance del metabolismo del calcio y el fósforo. Vamos a tener aumento en el fosfato sérico, aumento en la paratormona, disminución en la concentración sérica de calcio y además disminución en la activación del paso final de la vitamina D que ocurre a nivel del riñón. Esto se va a traducir en aumento del fosfato sérico y en hiperparatiroidismo secundario. La disminución en la secreción de eritropoyetina por parte del riñón es un importante estímulo, el más importante para la producción de nuevos glóbulos rojos, se va a traducir como anemia. Entonces, ¿qué podemos ver en enfermedad renal crónica? Debilidad muscular por problemas en potasio, osteodistrofia renal o alteración en el metabolismo del hueso secundario a trastornos del riñón, anemia, alteración en las plaquetas, múltiples trastornos del sistema ácido-base y electrolitos, convulsiones, encefalopatía o alteración en el estado de conciencia producto de enfermedad renal. La enfermedad renal crónica se puede descompensar, entonces podemos tener manifestaciones agudas en un enfermo renal crónico. También podemos tener pericarditis urémica por irritación, insuficiencia cardíaca, edema, cursan con mucha alteración en el trastorno en el metabolismo de la glucosa, disminución en la secreción de hormonas sexuales, lo que se traduce como disfunción sexual e infertilidad, alteraciones en el tracto digestivo por inflamación y además síndromes de malabsorción y desnutrición, y picazón o prurito por irritación de las terminales nerviosas. Entonces aquí vemos anemia por disminución de la eritropoyetina, hiperlipidemia por alteración en el metabolismo de los ácidos grasos libres, desmineralización ósea por trastornos en el metabolismo calcio y fósforo y además disminución en la producción de vitamina D activada, múltiples trastornos en los electrolitos, aparición de enfermedades articulares de depósito como gota o artritis,
así como picazón o prurito por irritación de las terminaciones nerviosas, producto del depósito de un montón de calcio y metabolitos intermedios, trastornos en el sistema nervioso, gastroenteropatía, susceptibilidad a infecciones por la eliminación de proteínas del sistema inmune de manera anormal por el sistema, a nivel de la orina, y trastornos en la coagulación por eliminación de proteínas del sistema de la coagulación secundario a la falla renal. Esta disminución en la tasa de filtración glomerular va a cursar, como ya mencionamos, con disminución en la producción de vitamina D, disminución en la secreción de fosfatos, lo que se va a traducir en un aumento en la acumulación del fósforo sérico y una disminución concomitante del calcio sérico. Ambos son estímulos para la secreción de paratormona, lo que va a aumentar la tasa de resorción ósea y eventualmente nos puede producir la osteodistrofia renal. Aquí vemos pues, la disminución en la activación de la vitamina D nos va a generar aumento en la reabsorción de fósforo y disminución en la absorción de calcio a nivel del intestino, con efectos a nivel de articulaciones, hueso y el sistema endocrino, que eventualmente se traducen en todas las manifestaciones clínicas que ya hemos mencionado a nivel de estos sistemas. Aquí vemos un ejemplo de una fractura de cadera en un paciente con una importante desmineralización ósea secundario a enfermedad renal crónica. Y aquí a manera de resumen, todos los diferentes sistemas y las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica. Nuevamente, hipertensión y falla cardíaca con edema por retención anormal de sodio y agua, trastornos en la eliminación del potasio, múltiples alteraciones producto de la no eliminación de compuestos nitrogenados, lo que ocasiona el síndrome clínico que se conoce como uremia, y todas estas manifestaciones secundarias a la uremia, trastornos en el sistema ácido-base y además trastornos en el metabolismo del calcio y del fósforo. Eso básicamente corresponderían a las alteraciones de la enfermedad renal crónica.